Bueno, primero lo que tuve que aprender fue la capacidad de adaptarme rápidamente. Las empresas de tecnología tienen un ADN que es la flexibilidad y el cambio constante. En Microsoft lo que me ocurrió es que yo empecé justo antes de la pandemia. Entonces entré primero a una compañía que no conocía, a una industria que no conocía porque yo no había trabajado nunca en la industria de la tecnología, y después también a una compañía que se tuvo que de alguna manera reinventar en un contexto en el que todas las organizaciones se reinventaban, como fue la pandemia. Es verdad que como compañía o como industria tenía más herramientas para esa reinvención, y ya las personas trabajaban de manera remota, tenían flexibilidad 100% para venir a la oficina cuando quisieran venir, entonces eso ayudó mucho. Pero en mi caso fue como un shock compuesto por un montón de elementos. Me tuve que adaptar a todo eso rápidamente. También un rol que yo nunca había realizado de manera formal, que era el rol de asuntos públicos y asuntos gubernamentales. Y como les digo, con una administración nueva, en una empresa nueva, en una industria que no conocía, con un rol también nuevo que tenía que hacer de manera remota. Básicamente lo que eso generó en mí es una competencia de flexibilidad y adaptación constante, y también esa competencia me ayudó desde el punto de vista personal, ¿no? Porque todas las personas nos vimos interpeladas en la pandemia respecto de cuestiones que tenían que ver más con la vida personal, con la vida de la familia. Entonces fueron competencias que me ayudaron también en lo personal. La cumbre fue una oportunidad y fue un orgullo poder participar, porque era una cumbre global de comisiones de futuros de los parlamentos del mundo. Había más de 50 parlamentos representados y más de 200 parlamentarios y parlamentarias de todo el mundo, y se estaba discutiendo el tema, el tópico era inteligencia artificial y regulación anticipatoria, que es básicamente, bueno, anticiparse a un fenómeno, en este caso tecnológico, para entender cuál debería ser la regulación, si debería existir regulación o no. Desde Microsoft realmente tenemos una posición que creemos que es punta de lanza en términos regulatorios. Hace poco tiempo Microsoft emitió sus compromisos respecto de inteligencia artificial con el gobierno de los Estados Unidos, y estableció un plan, unas sugerencias o recomendaciones de un plan de 5 puntos, y los puntos tenían que ver básicamente con cómo enfrentar un panorama regulatorio en inteligencia artificial, empezando por lo que entendemos los gobiernos y los parlamentos podrían hacer, que es revisar cuáles son las regulaciones que ya están vigentes y que los reguladores son determinadas agencias, como podría ser Defensa de la Competencia o las agencias de privacidad de datos, y empezar a trabajar respecto a una clasificación de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, para empezar a revisar estos sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo a partir de esas regulaciones que ya se encuentran, y establecer, por ejemplo, la Unión Europea sacó su acta de inteligencia artificial, y Estados Unidos acaba de sacar a través del Instituto de Estándares Internacionales, NIST, una recomendación de estándar para inteligencia artificial. Lo primero que pueden hacer obviamente los gobiernos es establecer que efectivamente están de acuerdo con ciertos estándares, y a partir de ahí, y una clasificación de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, empezar a revisar esos sistemas. Por otro lado, desde Microsoft también hemos propuesto que debe haber una regulación de inteligencia artificial específica para 2 de los 3 niveles de tecnología que nosotros creemos están involucrados en estos nuevos sistemas de inteligencia artificial generativa, que son nosotros lo dividimos en 3 niveles de tecnología. El primer nivel de tecnología son las aplicaciones, el segundo nivel de tecnología son los modelos de inteligencia, y el tercer nivel de tecnología es la infraestructura sobre los que se corren los modelos de inteligencia. Creemos que para el primer nivel, que son aplicaciones, ya se le pueden aplicar para revisar
estas normativas que ya están vigentes, y al segundo y tercer nivel creemos que necesita una normativa específica, siempre basadas en un análisis de riesgo. O sea, creemos que efectivamente la regulación tiene que apuntar a regular los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, porque hay un montón de sistemas de inteligencia artificial que ya se usan en la vida diaria, que no requieren necesariamente una revisión o una aprobación de un regulador. Otra de las sugerencias que hacemos es que para nosotros, para esos sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo y sobre todo para aquellos que se apliquen a infraestructura crítica de los países, sí debería haber algún tipo de aprobación, licenciamiento y una agencia especial que coordine las otras agencias regulatorias y que tenga quizás algún rol especial respecto a estos sistemas de alto riesgo que se usan para infraestructura crítica. Y otra de las recomendaciones que hacemos es el uso, nosotros llamamos el uso de frenos o de safety brakes, que son los frenos que se han usado en otros casos. Por ejemplo, cuando decimos, bueno, los autos o los trenes o inclusive ciertos sistemas de infraestructura crítica que se pueden apagar en el caso de que haya algún riesgo. Estos son los casos de, por ejemplo, bueno, ciertos sistemas financieros o determinados temas que tienen que ver con energía. O sea, hay un montón de ejemplos para tomar esos ejemplos. Y finalmente, la necesidad de que haya una convención internacional, no necesariamente una convención desde el punto de vista legal, sino una convención en el sentido de un compromiso, de un estándar internacional que pueda establecerse, podrá ser Naciones Unidas, podrá ser alguna otra organización internacional, porque realmente si no hay un compromiso internacional y algún tipo de estándar que sea internacional, bueno, pueden ocurrir todas las cosas que ocurren cuando las regulaciones tienen diferentes requisitos en diferentes países, que es arbitraje regulatorio, desincentivos, y eso puede generar justamente el efecto contrario, que es que haya desregulación y que no se pueda controlar estos sistemas, que son sistemas cuyo uso puede generar algún daño si están mal usados o no están bien controlados. Finalmente, siempre tiene que haber revisión humana para estos sistemas. Cualquier proceso, cualquier regulación, cualquier estándar internacional tiene que tener este componente de revisión humana cuando se trata de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Bueno, respecto de la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito del derecho, se me ocurren un montón de usos que son posibles y de hecho que nosotros ya estamos usando en Microsoft, empezando por los temas contractuales, ¿no? Que tienen que ver con un borrador de un contrato para el que puedo tener ya una especie de modelo, pero hoy podemos crear un modelo que tenga en cuenta determinadas cuestiones, determinadas leyes. Por supuesto que todo esto todavía requiere y probablemente requiera por largo tiempo una revisión humana. Y también hay que decir que el tema del borrador del contrato es algo que también teníamos antes. No es que necesitamos la inteligencia artificial para pensar que era bueno tener un borrador de contrato que después uno pudiera completar. Es verdad que hoy, con ciertas herramientas, quizás puedo hacer que el borrador se complete solo, llenando en algunos campos ciertos datos, o pedirle a la inteligencia artificial o el sistema que saque los datos de otro documento y los ponga en un documento. Entonces hay algunas utilizaciones que sí están avanzando en ese sentido y que son muy interesantes. Y sobre todo porque, por ejemplo, en empresas como la nuestra, hay algún tipo de contratos que ya estando en un borrador con ciertas cláusulas, no necesariamente los departamentos de legales son los que se dedican a llenar esos contratos. Y si tienen, si son por un monto que está por debajo de un monto determinado, son contratos que ni siquiera legales los revisamos. Y eso nos da muchísimo tiempo para hacer un montón de otras cosas en el departamento de legales que generan bastante más valor para nuestro negocio. También, por ejemplo, casos de investigaciones internas, donde hay que revisar gran cantidad de emails. También para el caso de, se me ocurre due diligence, en casos de due diligence de compra de compañías. Ese uso ya es un uso que estamos haciendo ahora,
Con la inteligencia artificial generativa, el salto que se crea es el salto en el que la manera en que el sistema registra o recibe la instrucción de búsqueda es muchísimo más precisa, porque los sistemas ahora procesan el lenguaje natural de una manera muchísimo más precisa. Y la respuesta de ese algoritmo puede ser una respuesta también más precisa. Al no trabajar, al trabajar de manera probabilística, lo que hace el sistema es básicamente encontrar la mejor palabra que va después de la palabra anterior, y eso le genera cierta precisión cuando recibe la instrucción o la pregunta y cuando da, el output o la respuesta, y da una respuesta más precisa como consecuencia de estas capacidades que se han mejorado. También, por supuesto, está todo el campo de lo que tiene que ver más con la predicción de un posible, por ejemplo, resultado en un juicio, teniendo en cuenta, diría que eso se daría más y se da más en sistemas del common law por el sistema de precedentes, y quizás nos puede dar una idea de cuáles son las tendencias, las teorías a las que abona más un juez o una jueza, pero eso no nos asegura 100% que la predicción sea 100% correcta. Nos puede ayudar, y siempre es importante tener en cuenta que todavía es importante la revisión humana de cualquier tipo de resultado que surja del sistema de inteligencia artificial. Cierta revisión es importante. Por supuesto que hay un tema de costo-beneficio, en el sentido de que en algunos casos, por ejemplo, un escrito que puede estar hecho un primer borrador con inteligencia artificial es lógico y tiene que tener una revisión humana, y después, si yo hago alguna revisión de documentación en el que el porcentaje de error no tiene tanto impacto en términos de cuál es el daño que puede causar ese porcentaje de error, bueno, en esos casos viviré con el porcentaje de error. Pero hay un montón de usos, y creo que recién estamos viendo la puntita del iceberg. ¿Cómo se debe preparar? Fundamentalmente diría que lo que tiene que aprender de conocimiento sustancial lo puede aprender mientras trabaja. Es un poco contracultural lo que estoy diciendo, sobre todo para abogados o abogadas, pero es así. O sea, todo lo que tiene que ver, obviamente, es importante conocer sobre la industria, conocer sobre la compañía, pero eso es fácil de conocer, porque es ingresar a internet y estudiar un poco, leer un poco. No me lleva años entender de qué se trata la compañía o de qué es lo que vende, cuál es el contexto. Y después sí, competencias que tienen que ver, quizás no con la carrera de Derecho, competencias que tienen que ver con trabajar en una compañía como esta, que es competencias que tengan que ver con la adaptabilidad, la flexibilidad, que tienen que ver con también saber trabajar en equipo. En Microsoft, y creo que en todas las compañías de tecnología, hay una idea que tiene que ver con cómo yo aprovecho o me aprovecho del trabajo del resto, y cómo no me aprovecho en un mal sentido, sino que uso el trabajo del resto y cómo el resto usa mi trabajo. Y también algo a entender en estas compañías es que tiene una mirada bastante horizontal de la organización, que puede ser también un poco contracultural para abogados y abogadas, en el sentido de que si yo quiero levantar la mano y tengo una opinión, aunque no sea una opinión sobre derecho, o aunque no sea una opinión que tenga que ver netamente con mi rol, son compañías que realmente eso lo ven como algo bueno, y que me puede llevar a justamente tener una buena carrera dentro de estas compañías. Pero fundamentalmente flexibilidad y esta idea de estar siempre tratando de aprender, tener lo que nosotros llamamos una mentalidad de crecimiento o growth mindset.